amigos, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y por eso vamos a estar conversando sobre sus causas, síntomas y tratamiento. Para ello nos acompaña la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica del INCAR. Gracias, doctora, por apartar este tiempo para nosotros. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Bien, doctora, vamos a empezar con la primera pregunta. Y nos gustaría que usted nos hable, nos aclare qué es el cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad donde las células se descontrolan, pero queremos saber qué tanto influye el clima, la genética, el factor ambiental, quiero decir. El cáncer es un grupo de enfermedades que, como tú comentas, se caracterizan por células que tienen un crecimiento acelerado y desorganizado. Y ese crecimiento acelerado de esas células hacen que tengan capacidad de invadir a otros tejidos. Y eso es lo que define el cáncer, la inmortalidad de la célula con capacidad de invadir. En cuanto a la etiología o cuáles son los factores o si hay alguna condición genética, hay una relación directa con situaciones genéticas que el paciente o el individuo ya tiene un daño morfológico de la célula y ese daño morfológico hace que la célula no cumpla todos los mecanismos de nacer, crecer, reproducirse y morirse, y esa célula se replica con facilidad. Aparte de condiciones genéticas, que es la menos frecuente, tenemos situaciones que van a ser más multifactoriales que otra cosa. Una exposición a condiciones ambientales, el estilo de vida. Es una enfermedad multifactorial, o sea, tenemos varios factores que van a incidir en su aparición. La parte genética abarca como del 5 al 10% de todos los casos, ya la etiología principal es más multifactorial. En ese mismo sentido, doctora, ¿cuáles son los hábitos, o sea, los factores de riesgo que pueden incidir en la aparición del cáncer? El común denominador para creo que la mayoría de las enfermedades es el tabaco. El tabaco es la primera causa a riesgo de cáncer de cabeza y cuello, de pulmón, de mama. El consumo de alcohol también se asocia, es una condición que induce riesgo. Está la obesidad. La obesidad también es un factor común denominador. Malos hábitos alimenticios, una vida sedentaria, exposición a virus, por ejemplo, las pacientes que tienen papiloma humano, los pacientes que tienen Helicobacter pylori, y esas condiciones virales son factores de riesgo que predisponen para una enfermedad oncológica. Doctora, existen diversos tipos de cáncer, sabemos que existen varios, pero ¿cuáles son algunos síntomas o algunos signos que nos pueden advertir sobre la presencia de un cáncer? De los signos clásicos y síntomas está la pérdida de peso, la disminución del apetito, pacientes que hacen fiebre sin etiología infecciosa, es muy común, la debilidad. Son síntomas diversos, a veces son inespecíficos, por ejemplo, en cáncer de colon, a veces el sangrado de tubo digestivo, en cáncer gástrico también sangrado, náuseas y vómitos. Cada patología tiene síntomas específicos. En pulmón, la tos, la falta de aire, pero creo que el común es disminución del apetito, disminución de peso, debilidad y síntomas inespecíficos y específicos según la etiología de la enfermedad. Bien, hablemos ahora en torno a algunas creencias que tiene la gente, como que el uso de desodorantes, la exposición a rayos X, beber leche, comer carne roja. ¿Qué hay de cierto en todo esto, de que esto puede producir cáncer? En el cáncer hay muchos mitos, muchas creencias que se reproducen en todas las personas y no se ha comprobado. Dentro de los mitos más famosos o más descritos es lo que comentabas del desodorante que asocia cáncer de mama, el uso de brasier con varillas, los pacientes comentan que se asocia cáncer de mama. Desafortunadamente, ninguna de esas informaciones son confirmadas. Nosotros en oncología, para definir que tenés un riesgo de cáncer, es basado en una demostración en un estudio clínico.
Sin embargo, hay sí otras condiciones, como es la exposición a carcinógenos, como los rayos X, que inducen cambios en la morfología genética del núcleo de la célula, y eso sí induce cambios que pueden producir el cáncer. O sea, en la exposición continua a rayos X y los rayos ultravioletas sí es un factor de riesgo, pero es una exposición prolongada la que induce la enfermedad. ¿Cuál es la incidencia del cáncer en nuestro país? En República Dominicana, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad dominicana el cáncer? El cáncer, igual que en el resto del mundo, casi la segunda causa de muerte, por debajo de la causa cardiovascular. En cuanto al tipo de cáncer, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, casi que el 35% de todos los cánceres son cáncer de mama, y desafortunadamente la mayoría de los cánceres los estamos diagnosticando en etapas avanzadas, donde tenemos menos chance de controlar la enfermedad y menos chance de curarla. Entonces, a propósito de lo que comentabas, es curioso que muchas enfermedades tienen métodos de detección temprana y no lo utilizamos. Entonces, es contraproducente que con un Papá Nicolau podamos determinar un cáncer de cervix, y vemos pacientes con cáncer de cervix avanzado que no se han realizado ese método diagnóstico. Entonces, a pesar de que tenemos mucha enfermedad, sí tenemos muchas herramientas de detección temprana, que es que no la utilizamos o desconocemos de su existencia. Claro, ahí está la clave, en la detección temprana. También, doctora, muchas personas que son diagnosticadas con cáncer piensan como que ya se le acabó el mundo, se le acabó la vida, y piensan que ya no se van a recuperar, que esto es una enfermedad que no tiene cura, que se van a morir, y llega hasta depresión, que tal vez le acelera más el proceso de deterioro de la enfermedad. Entonces, alguien que esté diagnosticado con cáncer, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué es lo primero? ¿Dónde debe buscar ayuda? Por ejemplo, nosotros aquí en la institución tenemos un servicio completo, integrado y multidisciplinario, que incluyen oncólogos, cirujanos, psicólogos y trabajador social. Es importante el manejo integral en una enfermedad oncológica, que el paciente acuda a un especialista que tenga la capacidad de tratar su enfermedad y la forma correcta de tratarla. Es muy difícil cuando el paciente de primera vez le explicas que tienes un cáncer, se generan muchas dudas, se determina que es una sentencia de muerte. Sin embargo, ya con soporte psicológico, con una buena explicación, el paciente sale un poquito más orientado. Importante que no todos los cánceres tienen el mismo comportamiento. Podemos tener 5 mujeres con cáncer de mama y cada una va a tener un comportamiento diferente. Igual, no todos los cánceres, si de pulmón, si de mama, si de ovario, tienen comportamientos diferentes, y sobre todo tienen que ver mucho con la etapa de la enfermedad. Si es etapas tempranas, tiene un mejor pronóstico, y si es etapas tardías, tiene un peor pronóstico. Sin embargo, lo que hemos logrado con el cáncer en etapas avanzadas es cronificar la enfermedad. Es que tenemos un tratamiento, se expone el paciente al tratamiento, el tratamiento falla y se busca otra estrategia de exposición, y así se va exponiendo de forma secuencial a diferentes modalidades de tratamiento y cronificamos una enfermedad. Yo creo que hay un mito o un término que se utiliza, que el paciente terminal, esa definición ya está sacada de la parte de cuidados paliativos. No existe un paciente terminal. Existen herramientas para controlar la enfermedad. Ya cuando se agotan esas herramientas, viene, o de forma combinada, viene la parte de paliativos, donde se le da soporte del dolor, de los síntomas, pero un paciente nunca se usa el término de desahuciado, que a veces también se utiliza con frecuencia en la población. Siempre hay una opción, ya sea para tratar la enfermedad o para tratar la condición de los síntomas. El INCAR es el centro de referencia en el país para el tratamiento del cáncer. Usted mencionó ya algunos, pero me gustaría que usted vuelva y mencione cuáles son los servicios que ofrece este centro, el INCAR, a los pacientes que están diagnosticados con cáncer. ¿Cuáles son los servicios que la persona puede recibir allá en el INCAR? Aquí tenemos, así entrando en orden, el departamento de prevención,
que es un Sí. departamento donde recibimos mujeres sin diagnósticos, con lesiones sospechosas de cervix y de mama, y se le hace el diagnóstico temprano. Ese es el paciente sin diagnóstico. Ya pacientes con diagnóstico tenemos todo el servicio de oncología, radioterapia, cirugía oncológica, psiquiatría, trabajo social, y tenemos los servicios de medicina interna que complementan el manejo, endocrinología, y todos nuestros pacientes con una patología oncológica que tienen otra condición son manejados de forma multidisciplinaria. Adicional a eso, tenemos herramientas diagnósticas y de estadiaje como el PET-CT, que es la única institución pública que tiene esta herramienta de diagnóstico. Tenemos resonancia, tomografía, hacemos biopsia tomodirigida, y tenemos también modalidades de equipos multidisciplinarios, por ejemplo, la unidad funcional de pulmón, que recibe pacientes de toda parte del país para agilizar y acelerar su diagnóstico y su tratamiento es acertado. Igual tenemos la misma modalidad en mama y en ginecológico. O sea que es un hospital sumamente completo en términos humanos y en términos de herramientas y tecnología. Wow, excelente, doctora. Bueno, por último, para concluir esta entrevista, nos gustaría que usted, ¿qué recomendaciones usted le puede dar a todos los usuarios que nos están viendo de cómo prevenir el cáncer o cómo tratar, o sea, hacer la detección temprana? Es importante que hay factores de riesgo que están establecidos, que son modificables. Entonces, el deber de nosotros como seres humanos ciudadanos es modificar esos factores, ya sea el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y actividad física. Todo eso es fácil de modificar y se debe modificar. Y a la hora de ser diagnosticado de esta terrible enfermedad, lo ideal es que acudan a buscar ayuda de un personal capacitado. Aquí tenemos un manejo integral, o sea, no es solamente la evaluación del oncólogo, es la evaluación del psicólogo, el soporte de trabajo social, el acompañamiento de ese paciente durante todo el proceso de su enfermedad va a alivianar un poco y ayudar a que tenga mejores resultados. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista en el Día Mundial contra el Cáncer. Espero que todas estas recomendaciones, toda esta información tan valiosa pueda ser escuchada por muchas personas y llevar a cabo cada una de las recomendaciones y los consejos que usted nos ha dado en esta mañana, en este día. Pues gracias, doctora, hasta aquí. Ya está.